Bueno, a esta hora, 7:22, como habíamos quedado, tenemos un invitado muy especial dentro de estos invitados que hemos tenido durante los últimos tiempos para destacar cómo van en medio de la pandemia, cómo va el asunto que ha sido muy duro en estos meses para muchos de los empresarios del país. Pues acaba de ser seleccionado el premio, el ganador del Premio al Mérito Empresarial Edición Especial 2020 de la Universidad Simón Bolívar, y tiene que ver con el empresario Mauricio Molano Camacho, presidente de la Fundación Social Molano y socio, uno de los herederos de Productos Ramo, nada menos, una compañía que está cumpliendo 70 años, ¿no? De vigencia. Nuestro invitado es economista de la Universidad de los Andes, con licencia especial en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, máster de Ciencias de Educación de Nova Southeastern University de Florida, y está elaborando una disertación electoral en la Pontificia Universidad de Perú y en Maastricht School en Holanda. Mauricio, bienvenido a Primera Página Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí tuvo un lapsus simpático porque dijo una disertación electoral y es una disertación doctoral. Me oyó mal, pero bueno. Es por el lío de las elecciones en Estados Unidos, pero obviamente que es un trabajo doctoral que está realizando. Mauricio, bienvenido a Primera Página Radio. Gracias, sí, a mis tiernos 71 años estoy terminando esos 2 doctorados que además muestran que además de gatear de un año, hace 70 años, cuando en la cocina de mi mamá nacían ponqué ramo con 4 ponquecitos que ella hacía en el horno doméstico, pues no solamente llegué a esta edad haciendo chocorramos y siendo heredero de una empresa tan amada por los colombianos, sino que nosotros los sucesores hemos también desarrollado cada uno nuestros espacios empresariales, pero sobre todo sociales. Yo le quiero contar que mi padre y mi madre generalmente hablan de Rafael Molano Larte, pero no de mi mamá, que fue también la fundadora, antes que empresarios del desarrollo económico, que tanto conoce y quiere Colombia en Ramo, han sido empresarios del desarrollo social. Y le cuento una primicia: mi mamá cumple el 14 de noviembre 95 años y está viva y está muy bien mentalmente. Y mi papá falleció hace 6 años, y las mujeres de la Fundación Social Molano, que son de todos los estratos sociales y económicos, le están organizando un homenaje nacional. Como usted se imagina lo que era hace 70 años, usted que está rodeado de economistas, gente que conoce la bolsa. Bueno, yo estudié economía en los Andes, pero no me he metido por ese lado tanto. Hace 70 años, cuando no había industria en Colombia, mi mamá con mi niñera empezando una empresa como Ramo. Eso merece un premio, y como en Colombia nosotros no tenemos como referentes mujeres líderes, no solo no las reconocemos, sino las excluimos y las maltratamos, hemos instituido, y anualmente va a seguir existiendo, un premio nacional Ana Luisa Camacho de Molano a la mujer colombiana, para que Colombia tenga por lo menos un modelo y una referencia femenina. Eso es lo que estamos haciendo, le cuento, desde la Fundación Social Molano. Oiga, Mauricio, ¿cuántos herederos? Pues ya mencionamos el nombre, nada menos que doña Ana Luisa Camacho, muy importante, porque esto no fue una empresa creada por uno solo, sino por los dos. Y lo segundo, ¿cuántos herederos hay
cómo está de diversificado. Veo que hay un holding ya de Productos Ramo que están invirtiendo en otros negocios. ¿Cómo está consolidado hoy Productos Ramo? Sí, pues mire, ahí el tema del holding y como han sido tan amables los medios conmigo, se confunden, ¿no es cierto? La gente dice, bienvenida a la Fundación Ramo. No, sí. Es la Fundación Social Molano, que no es de Ramo. El holding no es de Ramo, sino es mi emprendimiento económico, que es bien interesante, pero Ramo como empresa es un holding que además es bien interesante porque desde siempre mi papá, que la gerenciaba, mientras mi mamá criaba a sus 8 hijos, y por los lados le daba consejos de fondo, como siempre son las mujeres que son realmente las sabias. Entonces Ramo se integró. Nosotros tenemos, voy a hablar como Ramo, no como Holding MMC y Fundación Social Molano. Nosotros en Ramo tenemos una granja avícola de 800,000 gallinas, una granja modernísima que produce nuestros propios huevos y garantiza, porque es aislada, que los huevos que nosotros utilizamos en nuestros procesos son huevos orgánicos, realmente, porque usted sabe que los huevos que uno consume, muchas veces las granjas están muy cerca unas de otras y muchos de los huevitos que nos comemos tienen más antibióticos que yema, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos esa granja, tenemos la planta de concentrados que produce los alimentos para la granja y tenemos también el molino, ¿cierto? Entonces, lo que hizo mi papá ya como gerente de esto es buscar una integración vertical de manera que esa relación que usted ve, calidad-costo, ¿cierto? Calidad-precio en Ramo, es decir, una alta calidad al alcance de la mayoría de la gente, se debe a ese proceso de integración vertical. Mi papá hablaba de sus precios sociales y mi papá y mi mamá hablaron siempre de sensibilidad social y sus dividendos intangibles. Entonces ahora más adelante le puedo contar el paralelismo entre la Fundación Retorno Rural de Ramo y la Fundación Social Molano de Mauricio Molano Camacho, sus hijos y sus nietos, y también en un programa también de orientación económica que me parece que es importante, según lo veo, también hablar de lo que son las empresas familiares y cómo nosotros hemos hecho un exitosísimo proceso de sucesión que normalmente no se da, porque en artículos míos, en Portafolio y en La República, yo soy soy escritor, he publicado 7 libros, etcétera, estoy trabajando otros y además fui director de carrera de la Universidad Javeriana. Entonces ahí yo me he desarrollado porque el ramo es importante, pero nosotros teníamos que prepararnos para que una vez que mi padre se retirara, y se retiró definitivamente hace 6 años, nosotros pudiéramos garantizarle a Colombia que esa empresa, que es un ícono y que es un símbolo de la nacionalidad colombiana, siga en manos de los colombianos. No hay un solo peso de inversión extranjera y por el contrario, al venir estas empresas extranjeras a comprar todas las empresas, nosotros tenemos 2 opciones. Una es vendernos, ¿cierto? Y nos vamos del país o lo que sea, y la otra es nos volvemos una multinacional. Entonces en este momento tenemos una junta directiva de gente externa, un presidente externo, y tenemos un consejo de socios que en términos de una gobernanza corporativa garantiza que la empresa se está desarrollando ya como una multinacional. Oiga, don Mauricio Molano Camacho, con quien estamos hablando. Mauricio, uno ha visto muchos ejemplos de conglomerados y empresas muy exitosas en Colombia que han terminado con sus herederos enfrentados después de que se han apartado o han fallecido sus fundadores. ¿Cuántos herederos son? Y cuando usted habla de gobernanza, de la que nosotros hemos hablado mucho, y es
el gobierno corporativo, ¿cómo lo han manejado precisamente para evitar estos enfrentamientos y que entren las pujas por el control empresarial y demás? Sí, bueno, ahora le va a hablar el académico, el decano, el escritor, el columnista, y le va a decirse de una manera sencilla. La gobernanza corporativa o el gobierno corporativo, el corporate governance, tiene tres, imagínense un triángulo. En la parte de arriba, en el vértice de arriba están los dueños, somos 8 hermanos. En la parte izquierda está la junta directiva que nosotros nombramos, que empezamos con 2 externos y 5 molanos, y ahorita tenemos 5 externos y 2 molanos. Es decir, que decisiones fundamentales no son tomadas por los socios, sino por personas externas de primer nivel. Nuestro presidente de junta es Ricardo Obregón, que fue presidente nada menos que de Bavaria, Carvajal, Juan Valdés, Sofasa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, primero, dentro del Consejo de Socios, buscar una armonía que no es fácil. Imagínense los que tienen 1 o 2 hermanos que tienen dificultades, como seremos 8, pues los 8 hemos logrado a través de un excelente consultor, que es Luis Ernesto Romero, compañero mío como profesor en los Andes. Lo llevamos allá, hacer primero, que es la garantía en una empresa, nunca ocurrirá lo que no ocurra en la cabeza y en el corazón de los dueños. De manera que nosotros tenemos una gran unidad, una manera muy armónica de trabajar y los mejores asesores. En la junta directiva tenemos gente como Jaime Ruiz, que fue director de Planeación Nacional, representante de Colombia, Naciones Unidas, es un constructor de primer nivel, un empresario del arroz de toda la vida, ¿cierto? Y tenemos como él, la gente en cada uno de los campos, talento. Entonces, atrajimos talento a una junta directiva donde la mayoría son externos, no son molanos. Y tercero, en la administración ejecutiva, que es el otro vértice del triángulo, tenemos un conjunto. En este momento tenemos un presidente, hicimos un concurso internacional y resultó Bernardo Serna, que por casualidad, la gente dice, ¿y por qué no contrataron a un colombiano? Hombre, estamos en la globalización, hicimos un concurso, lo hicimos muy bien hecho. Yo hice Mauricio Molano Camacho, yo soy experto en el área humana, entonces yo fui parte del comité y escogimos, casualmente resultó un mexicano que tiene una trayectoria, Bernardo Serna, excelente. De manera que Ramo hoy es una empresa que no está sujeta al vaivén de las relaciones entre los 8 socios, sino que tiene una gobernanza corporativa en la cual los socios, la junta directiva y la administración ejecutiva trabajan en armonía y se comunican permanentemente. Esa es la idea de gobernanza corporativa exitosa, cuando los socios, como ha ocurrido en empresas colombianas, no se entienden. El 95% de las empresas en Hispanoamérica son de familia. A la segunda generación llegan 40 y a la tercera generación llegan 8. Imagínese usted lo que es ese desperdicio de riqueza nacional por no hacer un trabajo. Ahorita yo estoy aliado con el gremio FENAVI, les hicimos una primera conferencia sobre empresas de familia el año pasado y vamos a hacer con nuestros colegas de FENAVI, ¿cierto? El presidente Gonzalo Moreno y yo hablamos el año pasado y ahora lo vamos a retomar para hacer a través de la Fundación Social Molano y su área de educación que se llama Paideia Educación, procesos generales para que las empresas de familia como pymes que no tienen acceso a esto tengan la capacidad de por lo menos intentar sobrevivir en un más alto porcentaje. Oye, Mauricio, precisamente alguien aquí que tiene que ver mucho con la bolsa y que es uno de nuestros temas claves en el programa, me hace la referencia. ¿Y ustedes en algún momento han sido tentados para cotizar sus acciones en la bolsa? ¿Por qué no lo han hecho? ¿No han necesitado? ¿Tienen algún miedo? ¿Cómo es el asunto?
Mire, me parece que es interesante la pregunta. Bueno, lo primero es que no tenía yo 10 años. Yo siempre estuve aprendiendo mucho de mi papá. Él orgullosamente boyacense, mi mamá orgullosamente boyacense, hijos de abogados del Rosario, los dos. Mi papá hablaba de sus matemáticas boyacenses y ahí encerraba toda una filosofía empresarial. Yo estoy trabajando varios libros sobre la historia de él y la historia de mi mamá y lo que hubo detrás de Ramo. Podemos en algún otro programa ir más atrás al área anecdótica y más de Ramo. Pero lo que ocurre primero es que desde siempre, yo me acuerdo que los dueños de La Rosa, que era un grupo que se llamaba, creo que Grace Line, no me acuerdo así, quería comprar a Ramo. Desde siempre nos han querido comprar y mi papá siempre decía, no vendo, no vendo, no vendo. Entonces nosotros nunca hemos querido vender y por otro lado hemos querido mantener el control en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces ese paso, como dicen en Estados Unidos, de volverse públicos ya es un proceso grave y yo le garantizo que nosotros tenemos una tal responsabilidad. Es que Ramo no es de los Molano, Ramo es de Colombia. Entonces, fíjese, cuando Avianca era Colombia, bueno, nosotros tenemos que entrar en la globalización, claro, pero fíjese, Avianca ya no es Colombia. El día que Ramo ya no sea Colombia, sino otra gente, entonces es como si usted empieza a vender pedazos de la selección Colombia de fútbol. Se acabó esa magia en la que sus amigos y sus parientes que viven en Alemania, en Singapur, en Groenlandia, en la China, sueñan con un Chocorramo, sueñan con ese sabor y sobre todo lo que hay detrás, que es tradición. Acuérdese usted, todavía ayer yo les decía a unas colegas suyas divinas, jovencitas que están en un canal que se llama Nodo Colombia, esos canales se están moviendo. Yo les decía, es que a ustedes 20 años, tendrán 23, 24, dos niñitas muy ágiles, y yo les decía, es que ustedes no vivieron la época del feliz cumpleaños Ramo, y ellas dijeron, ¿cómo que no? En mi casa lo cantamos, y lo cantaron. Entonces Colombia necesita todavía ese romanticismo, esa magia de la tradición, del amor a Colombia, el feliz cumpleaños Ramo, que era mi papá y mi mamá diciendo, no cantemos en inglés, ¿por qué tenemos que cantar en inglés? ¿Por qué no? Entonces toda esa magia es una gran responsabilidad que si nosotros nos hacemos públicos y nos vamos a la bolsa, seguramente vamos a perder a lo mejor nuestros hijos, que son 19 ya. De hecho, esa es la tercera generación. Tenemos un pacto de que ninguno de los 8 dueños puede ser presidente ejecutivo, pero sí pueden serlo la tercera generación. Ya es vicepresidente mi hijo Santiago, que es administrador de los Andes, que se había demorado en hacer su MBA y lo está haciendo ya, y ya está muy cerca de que un día podamos, de una manera como se hace, ordenada, no porque sea hijo mío o Molano, llegue uno de nosotros a ser el presidente, pero para eso tiene que demostrar que está a nivel internacional y no que es hijo de papi. Ese es el proceso que queremos hacer. Seguimos siendo un ícono de la nacionalidad colombiana y queremos, de pronto un día nos abrimos, vamos a hacerlo, hay que modernizarse, pero ese día perderá la magia, mucho de la magia en Chocorramo como símbolo de la nacionalidad colombiana. Acuérdese ahora, en esta pandemia, que hicimos una edición especial con mensajes que le encantaron al país y todos nos volvieron a decir, esto es Ramo. Ramo está en el corazón de los colombianos y no queremos perder esa magia. Oiga, don Mauricio, pues obviamente que yo lo llamé para que resaltar todo el trabajo social que usted está haciendo, pero alguien me pregunta acá, ¿por qué no nos cuenta, usted debe estar cansado de contarlo, pero
cuando me abrió la conversación contándome los famosos 4 chocorramos o los 4 primeros pasteles que hicieron ellos. Me imagino que fue en Santa Rosa de Viterbo, donde son ustedes, no sé dónde lo hicieron, pero ¿cómo fue que se hizo ese nacimiento de los productos Ramo? Sí, mire, hay un tema fundamental que es el tema social con el que podemos hacer incluso varios programas. Mi papá y mi mamá tenían la Fundación Retorno Rural, que en Santa Rosa de Viterbo, en la población donde nace mi papá y donde mi abuelo fue magistrado, Santa Rosa es famoso porque allí cayó un aerolito que está en el Museo Nacional. Entonces el Hotel del Aerolito en sus primeras etapas, hace 80 años, era de mi abuela, Mercedes Solarte Vanegas, que había nacido en un pueblito de Santander en la frontera con Boyacá, San José de Suaita. Ella se vino con su mamá y con su familia, porque hubo un día, le cuento detalles, una quiebra en la familia, y montó un hotel y una repostería en Santa Rosa de Viterbo. El origen del ponqué Ramo, y eso casi no lo saben ni mis hermanos, está en Rhodesia, en el África, en el sur de África, de donde emigraron colonos ingleses a Colombia, los Phillips. Ahí yo he tenido unos amigos Phillips. Cuando yo fui gerente encargado del acueducto de Bogotá, estaba Roberto Phillips, que el papá de ellos y mi papá se reconocían por un cierto parentesco allí. Esta gente, las mujeres, trajeron la tradición de los pound cake, ponqué es una tradición de pound cake, ponqué de libra, y de los biscuits ingleses, que son los originales de las colaciones. Entonces mis abuelas y bisabuelas y tatarabuelas adaptaron a las materias primas nacionales, ¿sí? Hacían bocadillos de arroz, empezaron a meterle cositas de almidón de yuca, etcétera, y generaron todo un conocimiento que mi abuela, que era la líder, Mercedes Solarte Vanegas, la mamá de mi papá, desarrolló en la repostería de Santa Rosa de Viterbo, donde efectivamente ella, entre sus productos, tenía los ponquecitos redondos, que fue el ponqué tradicional. Cuando mi papá, rebelde, que no quiso ser abogado como su padre, se viene de Santa Rosa a buscarse una vida independiente en Bogotá, cuando no se usaba, y mi mamá de Garagoa, en el oriente de Boyacá, emigra también a Bogotá. Por otro lado, la relación era que los dos abuelos habían sido compañeros de derecho en la Universidad del Rosario. Ellos se encuentran, se casan, ¿sí? Y entonces empieza toda una historia en que mi papá, que se había venido, un joven de 16, 15 años a Bogotá, no había querido estudiar, era mal estudiante porque era rebelde, ¿cierto? Y no le gustaba estarse quieto, como todos nosotros que fuimos capaces de dejarnos sentar 12 años en un colegio y luego 5 en una universidad, repitiendo lo que un profesor mediocre nos quería enseñar. Entonces el tipo dijo, no, esto no me gusta, voy a arrancar mi nueva vida, viene a Bogotá y empieza lo que se llama el rebusque, termina siendo ya un empleado medio en Bavaria, y mi mamá, que se había venido por su lado, había llegado a ser secretaria privada de doña Berta Hernández, de Ospina Pérez y del presidente de Bavaria. En esa época no era muy bien visto que la mujer trabajara. Entonces mi papá rápidamente le pidió a mi mamá, ya ganaba más o menos bien, se compran una casa en el barrio Los Alcázares, que era barrio solo al alcance de estos ejecutivos, y era la ciudad llegaba a las 72. Entonces en esa casa mi mamá, en su hornito, empieza a hacer ensayos. Cuando mi abuelita traía los regalos a Bogotá, mi abuelita le enseña a mi mamá, y mi mamá, como yo lo digo, yo gateando de un año menos, mi hermano Rafael en los brazos y mi hermano Claudio en el vientre, mi mamá con Dorita Barón, mi niñera, hace los primeros ponques con esa fórmula que venía de continente en continente, y que bueno,
es de las primeras veces que voy contando esa verdadera historia al aire. Pues, señor Mauricio Molano, presidente de la Fundación Social Molano y uno de los principales accionistas de Ramo, qué delicia de conversación. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. Cuando quiera hablamos de lo social y de mi reconocimiento, pero es que Ramo de verdad está en el corazón de todos. Gracias por la invitación y le cuento que yo fui director de la carrera de administración de la Universidad Javeriana y me siento muy contento de empezar como uniandino y luego seguir como javeriano. Cuídense mucho y, como decimos en el grupo MMC, feliz vida. Feliz vida, 7 de la mañana y 48 minutos. Es un